Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión desde nuestra 71 Convención Numismática Internacional, en la cual tenemos el día de hoy el gusto de presentar la conferencia El oro en la indumentaria de las mujeres ismeñas, a cargo de la Oficina de Acervo Cultural y Numismático de Banco de México, del Museo Banco de México, de Daniela Vázquez Corral. Dani, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Voy a leer brevemente una semblanza para cederte después la palabra. Daniela es Gracias, licenciada. Pablo. Buenas tardes. Gracias, Dani. Daniela es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2012 a 2019 laboró en el Museo Numismático Nacional, dependiente de la Casa de Moneda de México, como investigadora del acervo numismático y fue responsable del área de curaduría. Es autora de la guía infantil Cuautli y la moneda mexicana, publicada en 2015. Desde octubre de 2019 trabaja en la Oficina de Acervo Cultural y Numismático del Banco de México. Dani, pues como decía al principio, estamos aquí en vivo desde la 71 Convención Numismática Internacional. Muchísimas gracias por ser parte de este evento y por unirse, como podemos ver en el fondo de tu imagen, desde las instalaciones del propio Museo Banco de México para comentar y para platicar con nosotros acerca del oro en la indumentaria de las mujeres ismeñas. Dani, te cedo la palabra. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Para mí es un gran gusto saludarlos y un honor poder estar hoy compartiendo con ustedes. Agradezco sinceramente su interés y asistencia, así como la invitación que amablemente Pablo Casarrábago, presidente de la Sociedad Numismática de México, realizó a la Oficina de Acervo Cultural y Numismático del Banco de México con el fin de participar en la presente conferencia en el marco de la 71 edición Convención Numismática Internacional, cuya temática presenta el bicentenario de la consumación de la independencia y el primer imperio. En esta ocasión, nos encontramos en el mezanín del Museo Banco de México, teniendo como escenario la muestra temporal, como ya comentaba Pablo, Mujeres de Sol, Mujeres de Oro, la efigie ismeña, cuya exhibición se dio en el marco del Día Internacional de la Mujer y ha estado vigente desde el pasado 9 de marzo y permanecerá hasta el próximo 30 de abril. El tema que hoy nos ocupa está relacionado directamente con las funciones primordiales del banco, como es el proveer al país de moneda nacional. En ese sentido, la plática que se presenta lleva por título El oro y la indumentaria de las mujeres ismeñas y tiene el propósito de presentar algunos avances de la investigación respecto a la identificación de las monedas nacionales y extranjeras de oro que forman parte de los ahogadores de la indumentaria de las mujeres ismeñas. Derivado del trabajo colaborativo con otras instituciones, investigadores y coleccionistas que formaron parte de dicha muestra, agradecemos especialmente a la colección LEM, a la antropóloga Marta Turok y al especialista en indumentaria tradicional indígena, Alberto Robles, por su valorosa colaboración, amabilidad y disposición en este proyecto. Discúlpenme, estoy teniendo un inconveniente con la presentación. Déjenme un momento checarlo. Claro que sí, Dani, no hay ningún problema. Están batallando con problemas técnicos allá, hombre. Qué barbaridad. Listo, perdón, ¿me escuchan? No, hombre, sin ningún problema, Dani. Listo. Muchas gracias. Disculpen la tardanza. Bueno, pues bien, para comenzar me gustaría traer a cuenta un tema que es interés de todos nosotros, la numismática. Esta disciplina, vista en ocasiones también como ciencia, ciertamente engloba aspectos legales, políticos, ideológicos, artísticos, fiscales, comerciales, etcétera. Además de que forma parte de la vida cotidiana de la humanidad desde el siglo VII a.C., con el comienzo de que se empleó el dinero en forma metálica en el reino de Lidia. En ese sentido, si bien se encarga del estudio de monedas, medallas, billetes, especímenes y otras piezas similares que han servido como medio de pago, toda esa diversidad de objetos resulta también referencias o documentos históricos dignos de estudiar y analizar.
considerando a su vez elementos internos y externos, con el fin de conducir a una valoración íntegra para el conocimiento y utilización de la época a la que perteneció. En ese sentido, el tema que hoy nos ocupa resulta una invitación a analizar por medio de diversos panoramas y aristas el uso de monedas más allá de su valor económico, sino también con cargas simbólicas y sociales. En este caso, como parte de la indumentaria de las mujeres ismeñas. Tengo el inconveniente de la... Dani, si gustas, porque veo que está viendo algunos detalles técnicos, si gustas proyectar la presentación y creo que nosotros podemos tomar control de tu computadora para irla pasando. Te agradecería mucho, Pablo, sí, porque no me permite, no sé la razón, de cambiar de diapositiva la siguiente. Entonces, a ver, si gustas proyectar y tratamos de tomar este control desde acá. Claro que sí. Ahí está. Ok, cualquier problema, entonces sí. ¿O quieres que lo tomemos nosotros, el control ya desde ahorita, por cualquier cosa? Sí, que... prefiero, por favor, para evitar hacer de nuevo una pausa. Listo. Te va a llegar una solicitud. Muchísimas gracias. Sí, la acabo de aceptar. Ok. Perfecto. Bueno, pues continuando, perdón, todavía la anterior, muchas gracias. La estructura de la presente conferencia se plantea prácticamente en 4 rubros importantes. El primero es hablar al panorama económico a finales del Porfiriato y cómo bien tiene el contexto la reforma monetaria de 1905. Posteriormente hay un par de subcapítulos que sería el primero sobre la plata y oro, del bimetallismo al patrón oro y las gestiones hacendarias y la reforma monetaria de 1905. El siguiente capítulo o apartado sería hablar sobre el ferrocarril de Tehuantepec y el papel de las mujeres zapotecas en la economía de mercado del Istmo. Después continuar con el contexto histórico numismático de la familia del centenario y monedas extranjeras. Y al final, vestir dinero, otros usos de moneda en la indumentaria. Como tal, sería el cierre. ¿Podríamos pasar, por favor, a la siguiente? La siguiente, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, como parte de este primer apartado les comentaba, se abordará la plata y oro del bimetallismo al patrón oro. Según se sabe, desde el establecimiento del virreinato en México y en otros lugares de Hispanoamérica, sus minas originaban 4/5 partes de la producción mundial. En particular, habrá que destacar la figura preponderante del real de 8, cuya pieza fue prácticamente la única moneda usada en las colonias inglesas en Norteamérica, además de Europa, India y Lejano Oriente. Prácticamente desde el siglo XVII, México sostuvo la producción mundial de la plata, la cual por ley, para que la plata pudiera ser objeto de explotación, tenía que ser acuñada. A principios del siglo XIX, el sistema monetario bimetalista, es decir, el patrón del dinero mercancía, basado tanto en el oro como en la plata, imperaba en la mayoría de las naciones, entre ellas México, aceptado desde 1823 por el Congreso. Ello significó que permitía la libre acuñación de oro y plata y proporcionaba a ambos metales el estatus de moneda de curso legal. Por tanto, en ese contexto, los ciudadanos podían llevar metal a la casa de acuñación y recibir a cambio moneda equivalente a la cantidad entregada, pero con una pequeña deducción por gastos de señoraje. No obstante, en la práctica, lo que realmente operó fue un monometalismo plata. Esto se explica a partir de que el país era un gran productor argentífero y su circulación monetaria estaba compuesta fundamentalmente de este metal y, como hemos mencionado, era su principal producto de exportación. Por su parte, respecto al patrón oro, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, habrá que mencionar que Gran Bretaña jugaba un papel primordial en la economía mundial, ya que funcionaba, en palabras de María Eugenia Romero Sotelo, estudiosa de este tema en particular, banquero del mundo, efectuando créditos y consolidando la libra como una divisa aceptada ampliamente por la mayoría. Su poderío económico influyó, sin lugar a dudas, a que el último cuarto del siglo XIX otros países adherieran a este sistema,
sin importar las diferencias en los grados de desarrollo económico. De esta manera, el papel de la plata como moneda descendería rápidamente los patrones internacionales y se generaría un movimiento acelerado hacia el patrón oro. Siguiente, por favor. Otro hecho a destacar dentro del proceso de la pérdida de la capacidad de la plata como metal de patrón internacional se debió también al rápido incremento de la oferta de este metal, a consecuencia del descubrimiento de minas en Nevada, Estados Unidos, y en otros lugares, lo que ayudó al crecimiento de la producción mundial. A diferencia del bimetallismo como sistema monetario, el patrón oro tuvo una corta duración. Según lo analizado por Romero Sotelo, nunca existía plenamente en 1870 y quedó plenamente aceptado hacia 1900. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial estableció claramente su final, teniendo una vida aproximadamente de 20 años. De 1873 a 1902 hubo periodos continuos de depreciación de plata en el mercado internacional. Por ejemplo, en este periodo el metal argentífero disminuyó en más de 50% su valor respecto al oro. En 1891, el peso mexicano se cotizaba por cerca de 800 centavos el dólar. Después, en 1864, medio centavo, y hacia 1901 apenas 3 centavos. Ciertamente, la depreciación afectó a la economía mexicana porque los pesos plata eran la base de la circulación monetaria del país y el tipo de cambio del peso de plata con la moneda de otros países que estaban en el patrón oro se determinaba de acuerdo al precio del metal en los mercados, del peso de metal argentífero en los mercados internacionales. Por su parte, el gobierno mexicano tomó medidas extraordinarias para enfrentar la crisis. Autorizó exportación de metales preciosos, de baja ley en barras, suprimió los derechos de acuñación sobre metales preciosos y comenzó a negociar las contratistas al término de los cerramientos de la Casa de Moneda. Siguiente, por favor. En cierto sentido, podría decirse, según nos indica Romero Sotelo, en un primer momento, la devaluación fue un mecanismo de protección para la economía nacional, lo que operó a manera de estímulo para el desarrollo del mercado interno. Sin embargo, después de la fluctuación del precio metal argentífero, preocupó al secretario de Hacienda, a razón de la volatilidad que crearía incertidumbre en la economía. Así, siguiendo con la autora, el proceso mexicano formaría parte de la metamorfosis que sufrió la economía mundial causada por la Segunda Revolución Industrial, acompañada por un paradigma teórico de la ciencia económica. Esto es el abandono de varias naciones, entre ellas europeas, americanas y asiáticas, hacia el viejo sistema de monetario bimetálico, apoyado a su vez en la relación de valor entre los metales preciosos de 15 a 16 gramos por plata por oro, con el fin de adoptar el patrón. La nueva corriente teórica sostiene que el patrón oro era la solución tanto a las dificultades económicas de los países como a los problemas inflacionarios. Siguiente, por favor. Gracias. A finales del siglo XIX se vivió una nueva tendencia de saneamiento del erario a partir de las gestiones hacendarias realizadas por los entonces secretarios Manuel Dublán, Matías Romero y José Yves Limantour, quienes principalmente, mediante la conversión de la deuda, la reducción de sueldos y retomar el control de las acuñaciones, pretendieron poner en práctica la revisión del gobierno porfiriano para alcanzar la paz, el orden y el crecimiento económico. Sin embargo, el panorama económico de México a finales del porfiriato se había transformado considerablemente. El comercio interior se apoyaba en buena medida de los ferrocarriles, cuya construcción crecía a velocidades grandes cada año. Por lo que respecta a la ganadería y la agricultura, se notaba asomos de desarrollo en algunos productos. Sin embargo, existió un gran auge en la extracción minera y la exportación industriales. Entre 1902 y 3, la producción de oro subió más de 15,000 toneladas y 30,000 toneladas para el periodo de 1907 a 1908. Ese parámetro contrasta contra las 4,000 toneladas de producción de plata que registraron en los mismos ciclos. La característica fundamental de la minería mexicana hacia finales del siglo XIX fue la modernización de la planta minero-metalúrgica mexicana, que a lo largo de los siglos coloniales y del siglo XIX había registrado solo contados cambios tecnológicos.
La nueva metalurgia de finales del siglo XIX permitió refinar minerales de leyes bajas y aprovechar diversos minerales de mismos yacimientos. De esta manera, las minas, si bien se definían por la explotación de un mineral principal, producían también otros que venían mezclados como resultado de un rápido aumento de producción de metales preciosos. Si bien el aumento de la producción permitió exportar competitivamente plata y oro, sin acuñar en barra y piedra mineral, no obstante, la plata acuñada fue perdiendo significado en el conjunto de las exportaciones mexicanas. Con todo, la reforma monetaria de 1905 creó una fuente de demanda de monedas de oro y fraccionarias de plata, bronce y níquel, poniendo en evidencia las limitantes de la fabricación hacia los requerimientos internos, teniendo que contratar la acuñación de monedas en el extranjero. Así, a los factores de fluctuación del mercado de la plata habría que sumar, según nos recuerda Elisa Elizalde, destacada estudiosa que muchos años tuvo a cargo al acervo numismático de este Instituto Central. Desde finales del siglo XIX, la acuñación de Casa de Moneda de México tenía problemas para satisfacer la demanda de numerario de acuerdo al crecimiento del país, además de que las acuñaciones en plata tenían un valor intrínseco superior al valor facial, y que en la acuñación mexicana no se utilizaban los patrones internacionales y se metían piezas antiguas y curiosas, aleaciones como 902.7 milésimos para la plata contra los 925 de sterling utilizadas en Inglaterra, o bien los 900 utilizados en la Unión Monetaria Latinoamericana. En lo relativo al oro, se acuñaba con un patrón de 875 milésimos contra lo universal, que eran 900 milésimos. Siguiente, por favor. Gracias. Todo lo anterior hizo necesario una reforma monetaria en 1905 y la adopción del patrón oro, lo cual estaba establecido ciertos cambios, entre ellos monetarios, a través de la emisión de fisonomía de las monedas mexicanas, incluyendo la modificación de la leyenda en el anverso República Mexicana por la de Estados Unidos Mexicanos, que seguimos actualizando actualmente. Asimismo, habrá que recordar que se retiraron todos los contratos a particulares que manejaban casas de monedas foráneas por el decreto de 1895, con lo cual el gobierno recuperaría el control de las acuñaciones y se centraría nuevamente la producción en Casa de Moneda de México, cuya producción continúa actualmente. Asimismo, en este nuevo régimen monetario de los Estados Unidos mexicanos, que entró en vigor en 1 de mayo de 1905, en palabras de Elizalde, marcó el principio de la acuñación contemporánea, a partir de los cambios en las siguientes disposiciones: reducción en la fineza de las monedas de plata, suspensión de la acuñación de pesos durante 3 años, y además de la creación de las piezas de 10 y 5 pesos con 900 milésimos, en las cuales aparece por primera vez la efigie de un héroe nacional. Así, desde 1905, el precio de la plata fluctuó, y la tendencia a la baja predominó. En particular, las monedas de plata en pequeñas denominaciones desaparecieron poco a poco y conteniendo el metal fino en peso fue cada vez menor hasta llegar a 100 milésimos y ser reemplazado finalmente acuñación por cuproníquel hacia 1970. Siguiente, por favor. Ahora comenzaremos a hablar sobre el ferrocarril de Tehuantepec, una pequeña síntesis y el papel de las mujeres zapotecas en la economía de mercado. Siguiente, por favor. Si bien Matthew Defossé, en la obra de Viaje a México hacia 1844, narra sobre las tierras de Tehuantepec y su cultivo del anís entre los años de 1859 y 60, Charles Brasseur, sacerdote francés y estudioso de la antropología y etnología, publicó su obra Viaje por el Istmo de Tehuantepec, siendo uno de los primeros viajeros en reconocer la clara presencia y fortaleza de las mujeres istmeñas en la familia y su interés al mantener un comportamiento igualitario, a diferencia de otros grupos indígenas. Al respecto, me gustaría compartir uno de los fragmentos más conocidos de esta obra. Nunca vi más que a una que se mezclaba con los hombres sin la menor turbación, desafiándolos audazmente al billar y jugando con la destreza y un tacto incomparables. Quedé tan impresionado por su aire soberbio y orgulloso, por su riquísimo traje indígena, tan parecido a aquel con los que los pintores representaban a Isis, que creí ver a esta diosa egipcia o Cleopatra en persona. Esa noche ella llevaba una falda de telas a raya
colores verde aqua, simplemente enrollada al cuerpo, envuelto entre sus pliegues desde la cadera hasta un poco más arriba del tobillo, un huipil de gasa de seda rojo, encarnada bordado de oro, una especie de camisola con mangas cortas, caía desde la espalda velado un busto sobre el cual se extendía un gran collar formado de monedas de oro, agujeradas en el borde y encadenadas unas a otras. Esta breve cita, más allá de describir los detalles de la indumentaria, nos interesa profundizar sobre la mención del uso de monedas de oro, ya que resulta la primera referencia hasta lo que he podido encontrar respecto a su uso. En dicha consideración, es necesario retomar lo ya mencionado por los maestros joyeros Freddy y Eric Trinidad Acevedo, quienes en la conferencia impartida el pasado jueves 7 de abril en este mismo espacio, comentaron que han asociado esta práctica a la llegada del ferrocarril en Tehuantepec a finales del siglo XIX. Así pues, si bien esta conjetura parece cierta, habrá que mencionar que el panorama que observa Charles Brasseur resalta un poco antes, hacia 1860, durante la primera etapa de su construcción. Siguiente, por favor. En ese sentido, vale la pena detenernos brevemente en comentar algunos detalles sobre Oaxaca durante el Porfiriato, así como breves detalles sobre la historia del ferrocarril de Tehuantepec. De acuerdo a lo estudiado por Francis Chassén, Leticia Reina, Armando Rojas y Mauricio Sedano, puede decirse que el mayor esplendor de esta zona durante el Porfiriato se dio en el ramo de la minería, cuando empezó a tener niveles importantes de producción hacia 1892, momento en que también se reformó el Código de Minería, dando como propiedad privada y subsuelo, siendo las principales zonas de extracción de oro, plata, cobre y ónix, en la Sierra Juárez, Tlacolula, Tabiche, Juquila y la Mixteca. Sin embargo, este desarrollo se vería afectado por la crisis económica de 1907 y los inicios de la Revolución. Otra característica de relevancia es que el que tuvo la agricultura comercial, en la que después de la crisis que vivió la grana cochinilla, en la mitad del siglo XIX, se buscaron otros cultivos que suplieran a este. Este fue el caso del café, la caña, el tabaco, el hule o el plátano. En lo que respecta a la sociedad oaxaqueña, estaba dividida en diferentes clases sociales. Según nos recuerda Francis Chassén, en la parte más alta de la pirámide estaban las oligarquías, quienes tenían el control político y económico de la región. A este sector se le sumaban los extranjeros, quienes habían llegado durante todo el porfiriato y eran considerados como reyes miras, en el sentido de que la modernidad llegaría a Oaxaca con su intervención. La clase media se dividía en dos, los altos y los bajos. La diferencia principal entre estos grupos era que los primeros habían ingresado al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, los cuales tendían a ser abogados o médicos, mientras que los segundos, personas que practicaban un oficio. Por su parte, las clases más bajas se identificaban a los diferentes trabajadores de diversos rubros económicos, como el caso de los maquinistas y fogoneros de los ferrocarriles. Siguiente, por favor. En particular, fueron los proyectos ferroviarios que se construyeron durante el Porfiriato, como fue el caso del Ferrocarril Mexicano del Sur, inaugurado en 1892, que iba a Tehuacán, en Puebla, a la ciudad de Oaxaca, y contaba con más de 360 kilómetros. Según algunos autores, fue el más importante, ya que logró conectar varios centros mineros más destacados. El otro gran proyecto fue el sistema ferroviario del Istmo, el cual era una gran cicatriz en forma de y comprendía dos líneas férreas importantes, que era el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, desde Puerto México, hoy Coatzacoalcos, hasta Salina Cruz, y el Ferrocarril Panamericano que conectaba la ciudad San Jerónimo hasta Tapachula, es decir, iba de Oaxaca a Chiapas. En lo que respecta al ferrocarril Tehuantepec, en palabras de Leticia Reina, la puesta en marcha de una vía transísmica en el istmo de Tehuantepec generó muchas expectativas en el siglo XIX, sobre todo porque permitía comunicar y acortar las distancias entre el viejo mundo y las recién colonizadas costas occidentales en la Unión Norteamericana. En aquella época se decía que la construcción de esta ruta era importante porque se convertiría en el puente comercial del mundo. Si bien esta empresa había surgido como sueño desde que Hernán Cortés conoció las tierras americanas, el sueño de conectar dos océanos culminó con la inauguración realizada por Porfirio Díaz en 1907. Siguiente, por favor. De acuerdo a Leticia Reina, se pueden distinguir 4 periodos de la construcción del ferrocarril de Tehuantepec,
durante el primero de 1842 a 1879. Solo existieron negociaciones y concesiones efímeras e intentos de construcción de la vía interoceánica que fueron infructuosos. El segundo va de 1880 a 1893. En este lapso se inició la construcción del ferrocarril, aunque de manera irregular en cuanto a los avances en el tendido de la vía, estuvo a cargo de la compañía estadounidense Eduardo Learned. El tercero comprende de 1893 a 1899, años en los que realmente se terminó la vía, pero en muy malas condiciones, sin que pudiera soportar tráfico intenso. En ese periodo de administración estuvo en manos gobierno mexicano. Finalmente, la cuarta y última etapa, de 1899 a 1913, con el objeto de romper tanto el monopolio estadounidense de los ferrocarrileros mexicanos como la fuerza del comercio por Veracruz, el ministro Limantur ofreció la concesión a la firma Pearson & Son Limited, propiedad de Whitman Pearson. Esta compañía inglesa había construido el drenaje de la Ciudad de México y el contrato incluyó la construcción de los puertos, la renovación de vías férreas, además de la generación y la utilización de energía eléctrica bajo la administración de la compañía inglesa. En este sentido, Reina expone que la construcción del ferrocarril transísmico no fue una empresa sencilla, pero dinamizó la economía de la región del Istmo. En particular, refiere que los grupos étnicos de la ciudad de Tehuantepec y Juchitán fue una receptiva tanto de los elementos de cultura española primero, como de los otros extranjeros, ya fuera ingleses, franceses y estadounidenses que llegaron para la construcción del ferrocarril después. De hecho, destaca que hasta 1890, con el crecimiento económico de la región y en especial en Juchitán, su población económicamente activa se incrementó notablemente, registrando casi la mitad de sus habitantes, 47%, cuyas cifras llaman la atención no solo porque superaba el promedio nacional de 39%, sino también porque correspondía 35% a la población femenina. Este fenómeno no era generalizado ni en la región ni en Oaxaca. Lo anterior se explica ya que todas estas actividades están relacionadas con el servicio prestado al gran flujo migratorio de hombres que llegaron a la región para construir el ferrocarril. Así, la mayoría de las jefas de familia, quienes desde décadas antes se habían incorporado al comercio para una forma de mantenerse a sí misma y a sus hijos, les había dado la independencia económica, seguridad y libertad de movilidad y de interacción con toda la sociedad. Por ello, según lo estudiado por Reina, fue relativamente fácil dedicarse a este sector para cubrir las necesidades ocupacionales de servicios que demandaba la población masculina dedicada a la construcción del ferrocarril, al mismo tiempo de reconocer que fue esa misma actitud de libertad a la que seguramente habían aludido viajeros, pintores de distintas épocas, representándolas como bellas mujeres altivas. Finalmente, el 23 de enero de 1907 se inauguró el ferrocarril de Tehuantepec con la longitud de 310 kilómetros. Este fue el primer tren movido por el petróleo en lugar de carbón, asemejándose a la manera que habían funcionado en Europa o Estados Unidos, cuyo cambio representó un ahorro del 30% del gasto energético. Ahora bien, desde el análisis de desarrollo rural, Víctor Manuel Hernández Gutiérrez, en su estudio de posgrado de la UAM, ha estudiado el papel de la mujer itzmeña tanto en sus actividades cotidianas como en su relación con lo festivo. En su texto explica cómo las prácticas y gestos cotidianos de las mujeres del Istmo han podido permearse como un rito vivo, ya que no solo tienen el valor cultural de lo distinto, cautivante la diversidad cultural, sino también han sido fieles y orgullosas a sus tradiciones, comenzando por el rol productivo que tienen en su dominio de comercio. De esta manera nos cuenta que se trata de mujeres no solo que les gusta trabajar, sino también su independencia económica les brinda orgullo particular, ya que es la manera en que reflejan y dan a conocer a la sociedad lo que han conseguido con su trabajo. Destaca el mercado como un espacio femenino cuya participación es amplia y dominante en el comercio. En ese sentido, vale la pena detenerse a una pequeña mención que recuerda Hernández Gutiérrez sobre las impresiones del cineasta Serge Eisenstein en 1932 respecto a la cotidianidad de las zapotecas en el Istmo. Cito: en Tehuantepec, las mujeres son las activas y desde la infancia la mujer comienza a construir una nueva familia, tejiendo, cortando fruta, vendiendo, sentándose horas y horas en el mercado lento y movedizo que se desborda de gente en Tehuantepec, día tras día, centavo tras centavo, hasta que el cuello de la muchacha resiente el peso de la cadena de oro, una cadena de monedas doradas, monedas de Guatemala, de Estados Unidos, con el águila mexicana, dote y ahorro, fortuna y libertad,
hogar nuevo y boda. Fin de la cita. Por tanto, en lo que respecta a la economía de las mujeres en esta región, resulta fundamental la comprensión de su papel en la sociedad, ya que, según nos indica Hernández Gutiérrez, ir al mercado, comprar y vender implica mucho más que la simple transacción de mercancía-dinero, pues es el lugar público de las mujeres. Aquí se intercambian las novedades y se comentan todo. Más adelante nos apunta que en la observación que realizó sobre la interacción de estos grupos de mujeres zapotecas y su convivencia en el mercado, existe no solo un cierto vínculo de reciprocidad entre lugares de compra, mujeres que acostumbran a comprar en el puesto de las parientes y las comadres, empleando a veces incluso una especie de trueque en el intercambio de productos, además de la negociación de precios que constantemente aparece. Este hecho es fundamental no solo al considerar que todas las compradoras se conviertan al igual que en vendedoras en su momento, sino también debido a su razón y objetivo de que se ocase productivo y económico, el cual resulta la satisfacción de las necesidades del diario vivir y a la buena posición dentro de la comunidad, más allá de la acumulación. Así, el sencillo o dinerito, según le nombran, como parte de sus ganancias las invierten en monedas de oro y en su casa como parte de su patrimonio. Al final, la reflexión de Hernández Gutiérrez destaca que el trabajo, el manejo del dinero y el espacio económico propio están conceptualizados por las mujeres del Istmo como algo, cito, inherente a su persona, a su tradición, a su cultura, a su ser mujer, añadiendo más adelante que la valoración y el reconocimiento que la sociedad zapoteca en su conjunto les otorga como mujeres trabajadoras y económicamente autónomas, una diferencia notablemente a su situación como modelo expresado por otros grupos o sociedad mestiza. Fin de la cita. Como conclusión de este apartado, vale la pena recapitular dos puntos importantes. Por un lado, las redes eficientes de circulación de bienes que llegan a rebasar el ámbito estrictamente regional que se lleva a cabo a partir de la vocación natural que ha apuntado Hernández Gutiérrez de las mujeres ismeñas. Y por otro, reconoce la relación en el ámbito económico entre los hombres en la producción del campo, mar o la industria y el de las mujeres, encargadas de la distribución de los bienes y mercancías. Su práctica de inversión que actualmente perdura se ha convertido en un tipo de ahorro que sirve tanto para manifestar un prestigio de trabajo como para empeño o venta en el caso de apuro económico. Así, casa y oro resultan, en palabras de Hernández Gutiérrez, bienes comerciables y monetizables que sustituyen a la tierra como elemento de seguridad socioeconómica y como representación, signo visible y tangible de la liberación de la precariedad. Siguiente, por favor. Pues bien, ahora en este tercer apartado, siguiente, por favor. Luego de este breve contexto de panorama económico, gracias, y social a finales del Porfiriato, además de ahondar en la relevancia de las prácticas socioculturales de las mujeres ismeñas, resulta necesario detenerse a recordar cuáles son los grupos de 6 monedas que conforman la familia Centenario. Antes de comenzar, es preciso indicar que a este nombre surgió posterior a la emisión de las monedas, como una manera general de nombrarlas a este grupo de monedas auríferas, por lo que la diferencia del cono monetario, nombre con el que se conoce el conjunto de monedas de un sistema apiladas a partir de la de mayor valor, que circula actualmente en nuestro país, no se realizó con este fin particular. En esta ocasión se brindarán detalles generales de la emisión de estas 6 monedas, dejando para otro momento adentrarnos a los detalles iconográficos del diseño de las mismas, o bien de otras particularidades. Como hace mencionado en la primera parte de la presentación, a principios del siglo XX se llevó a cabo un cambio radical en el régimen monetario en México, como consecuencia de la depreciación de la plata iniciada en el último tercio del siglo XIX. El peso mexicano, fundamentalmente en metal argentífero, fue depreciándose más y más con relación a las monedas de patrón oro. En consecuencia, se dictaron diversas medidas hacendarias en las que sobresale la ley del 25 de marzo de 1905, mediante la cual el Ejecutivo fijó el valor de la moneda nacional, la cual entró en vigor el 1 de mayo y se estableció el régimen monetario en que se igualó el valor nominal del peso a una determinada cantidad de oro, 75 centigramos. ¿Podemos con el siguiente, por favor? Así, la reforma monetaria de 1905 creó las piezas de oro de las denominaciones de 10 y 5 pesos con la ley de 900 milésimos, las cuales son conocidas como hidalgos y medios hidalgos, en cuyo reverso aparece por primera vez en la moneda mexicana la efigie de un héroe nacional. Estas piezas se acuñaron durante los
algunos años siguientes hasta 1920. La ley de 25 de julio de 1931 desmonetizó el oro, aunque siguió troquelándose con fines no monetarios. Las monedas de 10 pesos continuaron acuñándose desde 1959, siempre esa fecha, mientras que las monedas de 5 pesos prosiguieron acuñándose con la fecha de 1955. Siguiente, por favor. Posteriormente, a consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial y tras la escasez de fondos extranjeros para la inversión y la incertidumbre política en México, hicieron que a partir de 1913 desaparecieran de circulación las monedas de oro y plata, pues exportaban o atesoraban. Con su inmigración se hizo evidente su escasez, por lo que el decreto del 27 de junio de 1917 estableció nuevas monedas de oro de 20 pesos, conocidas generalmente como aztecas, precisamente pues el motivo principal de su reverso, el monolito cronográfico conocido como calendario azteca o piedra del sol. Esta denominación se acuñó de 1917 a 1921 y ya sin propósito monetario desde 1959 y años subsiguientes con la misma fecha. Siguiente, por favor. De igual forma, con la finalidad de contrarrestar la escasez de signos monetarios e incrementándose el alza de la plata, se decretó el 31 de octubre de 1918 la acuñación de monedas de 2,5 pesos y 2 pesos, llamadas respectivamente cuartos de Hidalgo y quintos de Hidalgo, cuya primera denominación muestra el mismo diseño del efigie Hidalgo mirando a la izquierda, mientras que la segunda se distingue por mostrar en su reverso, dentro de la corona de laurel, la inscripción de valor facial. Para los años de 1944 a 1948, estas piezas se fabricaron con fines no monetarios. Las acuñaciones recientes de estas monedas llevan la fecha de 1945. Con todo, debido a la continuidad de la escasez del medio circulante y a la baja de los precios internos en el contexto beligerante mundial de entonces, se depreció el oro en el exterior y aumentó la demanda de plata. El 13 de noviembre de 1918 se decretó la adopción del patrón oro, además de la desmonetización de los pesos plata y la nueva emisión de pesos con ley 800 milésimos, y diámetros menores establecidas a 1905. Siguiente, por favor. Poco después, con motivo de la celebración del centenario de la consumación de independencia, se decretó el 14 de septiembre de 1921 la emisión de monedas de oro de 50 pesos con 41.6 gramos de peso, los cuales 37.5 de ellos serían de oro puro, es decir, de una ley del 90% de su contenido. Estas piezas desde el principio se llamaron centenarios y su motivo principal de reverso presenta la conocida figura alada de la Victoria, representaba el monumento Ángel de la Independencia, junto con un fondo de los icónicos volcanes del altiplano central mexicano, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Hay que recordar que en sentido estricto, solamente las piezas acuñadas en 1921 pueden llamarse conmemorativas. Siguiente, por favor. Esta emisión siguió troquelándose hasta 1931, año en que se suspendió su acuñación, reanudándose hasta 1943, debido a la creciente demanda en monedas de oro que existían en esa época. Posteriormente, de 1944 a 1947, se efectuó una reacuñación de los centenarios, pero ya no con fines monetarios. En la actualidad, su acuñación ha continuado, pero siempre con la fecha de 1947. Luego de desmonetizarse el oro a partir de la reforma de 1931, se utilizaron como ficha de valor, es decir, al no constituir más una moneda de curso legal, no era necesario actualizar su cuño o fecha que así lo indicara en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, resultan piezas que se compran con el propósito de ahorro, las cuales en ocasiones han sido de interés por los joyeros. Actualmente el Banco de México denomina como finos amonedados a las piezas acuñadas en oro y plata que se identifican por su contenido de metal fino y que se comercializan según su cotización. Siguiente, por favor. Es importante mencionar que en la Sala del Dinero del Museo Banco de México se encuentra una vitrina dedicada a las piezas más representativas acuñadas en oro, las cuales comenzaron a acuñarse en nuestro país desde 1679. En este exhibidor se presentan monedas virreinales, ejemplos del México independiente, así como, por supuesto, las piezas que conforman la familia Centenario y 2 ejemplares más de finos amonedados, de los cuales sobresalen que integra la familia Libertad y la moneda de 1 kilogramo de oro puro, conmemorativa del bicentenario del inicio de la independencia, única con estas características que han emitido a nuestro país. Asimismo, se exhiben 2 lingotes que forman parte de las reservas internacionales del Banco de México. Recordemos que en México
El oro se acuñó y se utilizó como moneda desde 1679 hasta 1931, es decir, 252 años. Actualmente el oro ya no se usa como dinero, pues no mide su capacidad de compra ni se asigna valor a una mercancía en términos de metal áureo. Siguiente, por favor. En cuanto al uso de monedas en la indumentaria que nos ocupa, el origen del oro no se conoce claramente. Sin embargo, de acuerdo con el contexto abordado en el apartado pasado y a partir de algunas entrevistas que se han realizado algunos estudiosos, se sabe que se heredan de generación en generación y se infiere que la práctica derivó de la participación que tenían los hombres que iban a trabajar en la construcción de las vías de ferrocarril, que recibían como pago de su salario en moneda extranjera. Así, debido a que era más común la circulación de moneda de plata, las mujeres comenzaron a guardarlas de oro y luego emplearlas en sus ahogadores. De esta manera, en que existen ejemplares auríferos americanos, ingleses, guatemaltecos y, por supuesto, nacionales pertenecientes a la familia Centenario. En particular, los dos ahogadores que se exhiben en la muestra temporal que tenemos hoy como escenario en el Museo Banco de México pertenecen a la colección LEM y resultan dos extraordinarios ejemplares, los cuales están compuestos de la siguiente manera. Este que vemos en pantalla se trata de un collar de malla o pecho corto, originario del Istmo de San Blas, Atempa, Oaxaca. Está compuesto de 24 piezas de 2,5 pesos oro, 6 de 5 pesos oro, una pieza de 20 pesos oro de 1959 y 3 centenarios de 50 pesos oro montadas y soldadas o filigrana y cadenas de oro de 10 quilates. Siguiente, por favor. El segundo ejemplar se trata de un collar de doblón en jardín, originario del Istmo de Juchitán, Oaxaca, originario de San Blas, Atempa, Oaxaca, compuesto por 40 piezas de 2,5 pesos oro de 1945, una pieza de $20 de oro americano, Liberty de 1903, 3 centenarios de 50 pesos oro montadas y soldadas sobre la base cantoneada con cadena de oro de 10 quilates y aplicación de 8 perlas cultivadas en el Mar de Cortés. En cuanto a las monedas nacionales, la mayor parte se encuentra en muy buena condición, con algunas huellas de uso en el campo, ya sea por formar parte del collar o bien por el tiempo en que las piezas estuvieron en circulación. En particular, llama la atención 2 puntos. El primero, a diferencia de otros ahogadores, los engarces que sostienen a las monedas y las unen con el resto de la estructura y filigrana no se encuentran soldados a la pieza, sino que forman una especie de pinza que da la impresión de ser desmontable, cuyo factor en realidad agradecerá a cualquier gustoso de la numismática, ya que le permite conservarse de mejor forma y no representa una alteración en sí misma de los ejemplares. En segundo lugar, llama la atención la gran calidad y destreza de los maestros joyeros que realizaron este trabajo, ya que si bien no soy conocedora de técnicas de joyería, es indudable la calidad y belleza de su trabajo, además de que tratan de cuidar el más mínimo detalle, entre ellos la ubicación de algunas piezas que podrían conservarse en cierto interés numismático, como es el caso del tejo que vemos en uno de los ahogadores. Siguiente, por favor. Por lo que respecta a la pieza americana, se trata de una moneda de $20 a principios del siglo XX, en cuyo anverso muestra la cabeza alegórica de la libertad hacia la izquierda con diadema de la leyenda Liberty y una orla con 3 estrellas de 6 puntas con la fecha en el exergo, mientras que el reverso muestra el águila americana con las alas extendidas, haz de flechas y carcaj, tras escudo heráldico con cintas y leyenda. Encima del águila, una corona ovalada formada por 13 estrellas. Habrá que también recordar que, según se sabe, en particular las piezas de esta denominación se comienzan a acuñar paralelamente a la invasión del oro en Estados Unidos y que se conocen popularmente como cabezas de Liberty o águilas de oro. Como anécdota, huelga decir que esta moneda fue mítica en el lejano oeste, ya que se dice que se apagaba con ella a un pistolero por matar o a un hombre por enterrar o inhumar un cadáver. Siguiente, por favor. El cuarto apartado tiene por nombre vestir dinero, otros usos de moneda en la indumentaria. Siguiente, por favor. A manera de cierre como colofón, creo interesante compartir con ustedes algunos ejemplos de otros usos de moneda en la indumentaria, ya sea como complementos auxiliares de la moneda o bien como opción de distintas aplicaciones de llaveros, medallas, pendientes, broches o pulseras, o como adorno de las correas de vestir, diversos ejemplares que han sido parte del ingenio de las personas que lo han dejado como testimonio. Así, Francisco Jiménez Martínez presentó una breve crónica numismática
Este primer caso ocurrió durante el periodo borbónico, donde identificó que existen vestigios del empleo de la moneda de Isabel II, que fueron empleadas como botón, cuyo motivo está asociado a la simpatía o adhesión que sintieron algunas personas al gobierno de dicha reina, es decir, una forma de expresión representada en una muestra de partidismo. Siguiente, por favor. Un segundo caso lo ha estudiado Irene Seco Sierra, conservadora del Museo del Traje en España, que ciertamente se dio a la tarea de estudiar la aparición de monedas romanas en la colección de dicho museo, encontrando nuevos contextos de uso, atribuyéndoseles incluso connotaciones simbólicas y talismánicas. Así, a partir de hallazgos arqueológicos, han encontrado normalmente monedas de plata, en cuyo principio, más allá del metal o la iconografía, hay que reconocer el objeto en sí mismo con toda la carga simbólica que lleva consigo. Siguiente, por favor. Como tercer estudio se encuentra el puesto por María Antonia Herradón Figueroa, quien nos presenta que vestir dinero como parte del adorno personal ha abierto el abanico para conocer una moneda más allá de su estricto valor de cambio, por lo que su análisis obliga a realizar lecturas transversales. La autora nos muestra, además de que a partir también de algunos objetos de la colección del Museo del Traje, las prácticas que existen detrás de los adornos o joyas guardan multitud de valores que varían de acuerdo a los determinantes que lo rodean y al sujeto que lo porta. Así pues, también expone que si bien puede debatirse la razón por la cual este tipo de piezas se encuentran perforadas, nos recuerda que quizás no se hubiera sido así por esta costumbre de agujerarlas. Algunos ejemplares importantes de la historia monetaria en Hispanoamérica se hubieran perdido para la numismática, pues en su momento la única manera de conservarlos fue traerlos encima, ya sea como un tipo de orgullo al mostrar riqueza e importancia social, o bien como medio de ahorro y atesoramiento. Siguiente, por favor. En conclusión, el uso de monedas como amuletos es un fenómeno multicultural que ha sido documentado en diversas épocas en muchos distintos lugares del mundo. Así, la reutilización de elementos numismáticos en joyas, indumentaria y otros elementos ha sido constante a lo largo de los siglos, cuyo tema sin duda vale la pena seguir explorando. En particular, el uso de monedas en la indumentaria ixmeña es un tema que desde el ámbito numismático se encuentra en ciernes, pero valdrá la pena ampliar el espectro de análisis y el diálogo con otras disciplinas para poder entender los diversos usos que tienen sus objetos monetales más allá del económico, a través del tiempo y las cargas simbólicas que les ha ido transfiriendo. Así, en este momento, desde la esfera que significa el Museo Banco de México, este tipo de proyectos de investigación pueden ser una plataforma de desarrollo de perspectiva multidisciplinaria en donde converjan no solo la economía, la historia y la numismática, sino también reflexiones desde los ámbitos antropológicos y tecnológicos, además de iconográficos. Para cerrar, queremos nuevamente invitarlos a visitar la exhibición Mujeres de Sol, Mujeres de Oro, la efigie ixmeña, cuya exhibición podrán encontrar más acerca de la cultura y la fuerza femenina de las mujeres del Istmo de Tehuantepec. La muestra estará disponible hasta el próximo sábado 30 de abril. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Dani. Voy a dejar de compartir tu pantalla. Listo, ya estamos. Mira, despertó muchísimo interés, de verdad, muchas felicidades. Muy interesante y, por supuesto, unirnos nosotros como Sociedad Numismática de México a la invitación que hacen para estos últimos días de la exposición en el Museo Banco de México. De verdad, vale mucho la pena, no solo por la parte numismática, sino también por la herencia cultural y para conocer un poco más de estos aspectos oaxaqueños tan importantes y tan significativos de México. Voy a leer algunos comentarios y preguntas que nos están llegando en Facebook y si gustas, primero me voy por los saludos y luego algunos comentarios para que les des respuesta. Claro. En primer lugar tenemos a Ronedi Danemo, que nos manda saludos desde Perú, Keylor Sancho, saludos desde Costa Rica, Mike Méndez Medina, saludos desde Aguascalientes, Tijuana, Baja California, Benjamín Choi, César Corrales, César, muchas gracias, saludos desde Lima, Perú, Gilberto Iscoa, Gilberto, saludos desde San Pedro Sula, en Honduras. Entonces, pues como puedes ver, Dani, tuvimos muchos conectados amigos de Latinoamérica. Irma Ávila, desde Tepic, Nayarit, de la Sociedad Numismática de Nayarit. Muchísimas gracias, Irma, por conectarte. Y un comentario de Carlos Arreaga. Nos dice, interesante, hoy todavía se miran mujeres en el Istmo que viajan a Guatemala a visitar a un Cristo Negro, antes lugar sagrado de los mayas,
que ya visitaban los zapotecas antes de la llegada de los españoles. Ahora viajan en bus desde sus tierras. Gracias, Carlos, por esta interesante observación. Silvia Isela Cabrera Huerta, felicidades a la Sonumex por estas charlas tan interesantes. Muchas felicidades a la ponente de hoy. Una pregunta, ¿las mujeres actuales continúan ahorrando para comprar monedas de oro? Adelante, Dani. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Sí, es correcto. De hecho, apenas hace unas semanas precisamente estuvieron aquí las personas y los joyeros que elaboran actualmente los ahogadores, es decir, la parte de las cadenas donde todavía se van incrustando las piezas, y es una práctica que todavía perdura en la actualidad. Es decir, tienen esta idea de poder hacer valer y tener un orgullo por su trabajo, por quiénes son, por quiénes que lo representan, y hacerlo ver sobre todo en fiestas, ¿no? Es una idea de hacerse de alguna forma notar, y es también una tradición que se ha ido pasando, digamos, en generación, entonces todavía exactamente guardan ese valor patrimonial hacia el objeto, digamos, en este caso, monedas de oro. Muchísimas gracias, Dani. Otros comentarios tenemos de Kaine Moreno. Saludos, muy buen canal. Yo tengo una moneda de 2.5 pesos de 1944. Bueno, pues felicidades, Kaine. Siempre es una muy buena manera de ahorrar y también, ¿por qué no?, de empezar una colección numismática. Kikín Suárez, excelente conferencia, muchas gracias. Saludos de la Asociación Numismática de Toluca, AC. Y por último, un comentario de Aleli Bautista. Muchas felicidades por la presentación. Y bueno, acá no sé si tuviéramos algún comentario. Les voy a compartir la pantalla con el ingeniero Francisco Lavín, que es cronista de la ciudad de Oaxaca, y bueno, de Oaxaca en general. Voy a mover la pantalla hacia él, que quiere hacernos un comentario final. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas felicidades, excelente presentación. Yo soy originario de la región del Istmo y pues algún conocimiento por ser especialista en numismática oaxaqueña. Y la verdad que el comercio del oro en el Istmo sigue siendo muy importante y son unos verdaderos artistas los orfebres, y son joyas que se van heredando y pasando de generación en generación, y es un orgullo, y podemos decir que es un matriarcado muy fuerte porque las mujeres del Istmo pues son altas y grandes comerciantes, y como comentaban, o sea, han hecho su propio patrimonio y muchas veces son las jefas de familia, ¿no? A lo mejor el hombre se dedica a otra actividad y ellas se dedican sobre todo al comercio en general, ¿no? Desde los totopos, el queso, el camarón, o sea, lo que es el consumo local, y tiene muchísimos años esta tradición, y también fue una gran influencia de las monedas americanas, ¿no? La onza, la media onza y todo eso que se usó anteriormente a la familia del centenario, ¿no? Ahí siento que se usó muchísimo, y la introducción del ferrocarril, las compañías inglesas y todo eso, pues hubo un mercado muy fuerte del oro en el Istmo, que lo sigue habiendo aún con las carencias y algunos problemas sociales que se han venido presentando. Y muchas felicidades, y pues también felicito aquí a Pablo, presidente de la Sociedad Numismática de México, por toda esa labor cultural que va alrededor de todos estos eventos. Muchas felicidades y enhorabuena. Gracias, ingeniero. Pues bueno, en lo que el ingeniero nos explicaba algunas cosas, llegaron 2 comentarios más en Facebook. Tenemos a 3 comentarios, perdón. Rebeca Ruiz Alfaro dice: ayer visitamos la exposición y nos gustó mucho, todo el museo es excelso. Yo soy de sangre ismeña, muy orgullosa de nuestra tierra, y me gusta vestir con mis ahogadores y con el traje regional. Muchas gracias por esta conferencia, felicidades. Tenemos también José Ángeles Quintero: muchas felicidades a la Sonumex, y un aplauso a la maestra Daniela Vázquez Corral de la Oficina de Acervo Cultural y Numismático del Banco de México. Muy buen tema el día de hoy. Osvaldo M. Rodríguez. Osvaldo, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Osvaldo es presidente de la Sociedad Numismática Brasileira y nos está viendo desde Brasil. Y bueno, también teníamos un comentario de nuestro consocio José Luis Rafael Icaza Campa, que dice: amplia felicitación a Daniela por su excelente investigación.
Dani, pues nuevamente no me queda más que felicitarte. También agradecer al ingeniero Lavín aquí por su participación como destacado experto en numismática oaxaqueña y cronista de Oaxaca. Y vamos a proyectar tu reconocimiento, Fer, si nos apoyas, por favor. En el marco de la 71 Convención Numismática Internacional, bicentenario de la consumación de la independencia y primer imperio, del 20 al 23 de abril del 2022, la Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Daniela Michelle Vázquez Corral por su destacada participación con la conferencia celebrada el 21 de abril del 2022, El oro en la indumentaria de las mujeres ismeñas, suscrito pues por el presente, por María de los Ángeles Colunga Hernández y pues por mí, Pablo Alejandro Casarrao, como presidente. Dani, muchísimas gracias de verdad por tu participación, a todo el equipo del Museo Banco de México también por estar conectados y muchas felicidades nuevamente por esta excelente exposición. Unas últimas palabras. Sí, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por estar al pendiente, sus comentarios. Simplemente como cierre, nuevamente los invitamos a visitar la muestra conmemorativa de Mujeres del Sol, Mujeres de Oro, la efigie ismeña, que como comentábamos estará vigente hasta el 30 de abril. El horario del museo es de martes a domingo, de 11 a 17 horas. La entrada es gratuita. En las redes sociales del banco, Museo Banco de México, es www.museobancodemexico.mx. Y invitarlos probablemente también a estar pendientes de la próxima conferencia que lleva por título La Mujer Ismeña a través de las miradas de Aurora Reyes y Frida Kahlo, que tendrá lugar el 28 de abril a las 18 horas, precisamente en línea. Los ponentes serán Dina Comisarenko y Héctor Godoy. Esto podría consultarse en los diálogos de las siguientes veces en la página del Banco de México, del Museo Banco de México, en la ya referida www.museobancodemexico.mx. Muchísimas gracias a todos por estar esta tarde acompañándonos y un honor estar compartiendo con ustedes. Dani, no sé si también sea oportuno, porque ahorita nos llegó un comentario acerca de cómo es la logística para entrar al museo. Igual vale la pena recordarlo a quienes nos estén viendo ahorita en Facebook. Claro. Hay en la página del banco se puede hacer justamente el registro del Museo Banco de México. Ahí dan el registro y se emiten sus boletos de manera digital o bien presentarse aquí en las instalaciones en 5 de mayo número 2. Para poder hacer el registro, se imprimen sus boletos que tengan un código QR y la entrada, como mencionamos, es gratuita, de martes a domingo, de 11 a 5 de la tarde o 17 horas, perdón. Perfecto, Dani. Muchísimas gracias y también agradecer la presencia aquí en la sesión de Zoom de la maestra Jessica Serrano, directora de Educación Financiera y Fomento Cultural de Banco de México, y también de Anarelia Costa, titular del Museo Banco de México. Muchísimas gracias, Jessica, Anareli, por estar también aquí con nosotros. Y pues también dar un último recordatorio, Fer, si nos apoyas con la proyección de la información de la convención. Muchísimas gracias. Recordarles, ahorita estamos transmitiendo en vivo desde la 71 Convención Numismática Internacional, bicentenario de la consumación de la independencia y primer imperio. La entrada ya es gratuita el día de hoy. Todavía, bueno, quedan unos cuantos minutos, 56 minutos de este segundo día. Los podríamos esperar el día de mañana y el sábado también. La entrada, como les digo, es gratuita, es libre, no necesitan ser socios para estar aquí con nosotros. El programa, bueno, ya hoy vimos la charla del foro educativo del oro en la indumentaria de las mujeres ismeñas. El día de mañana tenemos a las 10 de la mañana la entrada, una subasta organizada por Del Bosque, Brix y Bustos en el Salón del Prado a las 12 del día. El cierre de la convención es a las 8. El sábado 23 tenemos igual un desayuno especial. A las 10 de la mañana comienza el acceso al público y a las 11 de la mañana tenemos el foro educativo con la presentación del libro Castillos y Leones en las Macuquinas de América, a cargo de don Gregorio Cortés, que va a estar conectado desde Bogotá, Colombia, para presentar su libro con nosotros, pero también tendremos la oportunidad de que se adquiera el libro aquí directo con nosotros, con una persona que lo va a estar comercializando. Muchísimas gracias. Y pues con esto terminamos la transmisión del día de hoy. Nuevamente agradecer a todos por su conexión, a los presentes, a los que nos siguen en nuestras redes sociales y recordarles que en breve también podrán disfrutar de esta plática en nuestro canal de YouTube. Gracias a Anareli, que ahorita nos agradece por la invitación y por supuesto los esperamos y los invitamos a todos para que visiten el Museo Banco de México y la Convención Numismática Internacional.
Muchísimas gracias.